la opinión pública las convirtió en un mito plagado de ritos satánicos y aberraciones. Murieron con la etiqueta de asesinas seriales, de brujas, torturadoras y proxenetas. Estas 4 mujeres culpadas por crímenes abominables, atroces y repudiables, tales como homicidio, lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, inhumación ilegal de restos humanos, aborto, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y soborno. Todos y cada uno consumados bajo la sombra de su propio burdel. Esta es la historia de las hermanas González Valenzuela. Antecedentes. Las hermanas González Valenzuela nacieron y crecieron en El Salto, en el estado de Jalisco. Durante la infancia y juventud vivieron una situación muy particular de ambivalencia. Por un lado, su madre era una mujer devota y profundamente religiosa y por el otro lado, su padre era un hombre extremadamente violento, que gozaba de cierto poder como juez de acordada y que además abusaba del alcohol. Además, se dice que obligó a las hermanas a presenciar la tortura de detenidos durante su infancia. Las 4 hermanas sufrieron todo tipo de vejaciones, tales como golpizas excesivas, castigos severos, denigraciones e injusticias. El maltrato dentro de la familia alcanzó grados extremos, que incluso una pasó un año encarcelada por su padre. Las hermanas consiguieron un trabajo como obreras en una fábrica de hilados y tejidos. El trabajo era arduo y mal pagado, condición que las 3 hermanas no toleraron por mucho tiempo. Fue así que decidieron buscar maneras alternativas de ganarse la vida. La sangre une a las familias. María del Carmen era la primogénita de las hermanas González Valenzuela y fue también la primera en abrirse paso en el mundo de los tugurios, las cantinas y la prostitución. Siendo aún muy joven, se volvió concubina de un abarrotero cincuentón que la embarazó para después abandonarla a su suerte. Posteriormente tuvo una relación con Jesús Vargas, un hombre mucho mayor que ella, el cual era un vividor y criminal, quien le enseñó todo lo necesario sobre el negocio de los bares. María del Carmen, enamorada y decidida a procurarse una mejor vida, se fue a vivir con él y en conjunto instalaron una cantina de mala muerte en 1938. El negocio fue muy rentable, pero Jesús Vargas dilapidó las ganancias y propició su quiebra. Con lo que pudo salvaguardar, Carmen montó un estanquillo de vinos y licores. Así comenzó la etapa empresarial de las Poquianchis. Delfina corrió con una suerte similar. Después de sufrir una golpiza a manos de su padre por haberse fugado con un hombre mucho mayor que ella, Delfina decidió independizarse e inspirada en la cantina de su hermana Carmen, se aventuró a abrir su primer burdel. Delfina fue la más astuta y la más cruel de las 4 hermanas. Para montar su prostíbulo de rancho reclutó, a base de engaños, a jovencitas de entre 13 y 16 años. Con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas, atrajo a varias muchachitas de las rancherías vecinas. Años después desarrolló una logística macabra para su red de trata de blancas, aunque siempre utilizando el mismo método de engaño. Pese a que Delfina se rodeó de la protección de policías y autoridades municipales que además eran clientes de su local, el negocio finalmente cerró tras una riña que terminó en balacera, en la clausura de su establecimiento y en la muerte del hijo de María del Carmen. Tiempo después volvieron a abrir un burdel de nombre Guadalajara de Noche, en Lagos de Moreno, Jalisco. Pese a que la prostitución estaba prohibida en el estado, las hermanas establecieron nexos con autoridades corruptas para estar protegidas. A su vez, se vincularon con secuestradores en toda la República para conseguir a las mujeres que iban a prostituir.
En una visita que hace María de Jesús a sus hermanas en Guanajuato, coincide por casualidad con Guadalupe Reynoso, una prostituta que en ese entonces se hacía llamar Laura Lárraga. Esta última había montado su propio burdel en la misma ciudad que Delfina, solo que con mayor prestigio. María de Jesús queda fascinada con el giro elegante del negocio y tiempo después lo adquiere para sí misma. Para poder establecer su prostíbulo, María de Jesús se prostituyó con las autoridades responsables de otorgarle los permisos que ella requería para operar más o menos bajo el marco de la legalidad. Una vez abierto, el negocio prosperó. La casa en donde llevaba a cabo sus actividades era propiedad de un hombre apodado, el Poquianchis, por lo que al local siempre se le conoció con ese nombre, aunque María de Jesús lo hubiese bautizado con el nombre de la Barca de Oro. No pasó mucho tiempo cuando María de Jesús ya era conocida con el sobrenombre de la Poquianchis, apelativo que rápidamente se trasladó a sus 3 hermanas. María Luisa era la menor de las hermanas González Valenzuela. Trabajó 10 años como cajera en la cantina de Delfina. Durante ese tiempo, se dedicó a ahorrar dinero suficiente que le sirviera para obtener su libertad de la familia. Fue la única de las 4 que nunca se prostituyó y que, posteriormente, dejó el negocio para instalarse en Veracruz y vivir una vida decorosa. Crímenes. Las mujeres del prostíbulo eran asesinadas una vez que cumplían los 25 años, y las que lograban sobrevivir se convertían en cómplices que debían controlar al resto de las mujeres y ayudar con los asesinatos y los abortos clandestinos que se les practicaban a las que quedaban embarazadas. Las hermanas González Valenzuela no fueron autoras materiales de ningún crimen a excepción de la tortura. La inmensa mayoría de los crímenes execrables de los que se les acusó fueron cometidos por matones a sueldo, proxenetas contratados por ellas, cuidadores y guardaespaldas. Todos estos delitos fueron cometidos por hombres, a excepción del lenocinio y la trata de blancas, que era actividad propia de las reclutadoras, prostitutas retiradas de los mismos burdeles de las Poquianchis. Tras agotarle el último aliento de fuerza a las mujeres del prostíbulo, las enterraban vivas, otras las arrojaban desde la azotea o les molían la cabeza a golpes. Si no sonreían, a pesar de no tener un motivo para hacerlo, también eran asesinadas. La caída de las Poquianchis. En 1962 hubo cambio de gobierno en Guanajuato y muchos de los protectores de las Poquianchis fueron removidos de sus cargos. Al mismo tiempo, se promulgó una ley que prohibía el establecimiento de casas de citas y que, a su vez, sancionaba severamente el lenocinio. Esto propició la vulnerabilidad del negocio y María de Jesús se vio obligada a cerrar su prostíbulo. Decidió entonces buscar a Delfina, quien, para ese entonces, había instalado su burdel, Guadalajara de Noche, en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Al poco tiempo, Ramón Torres González, el único hijo de Delfina, es asesinado en una pelea de cantina. La muerte de Ramón impacta profundamente a las hermanas González Valenzuela, pero en particular a Delfina, quien idolatraba a su hijo. Cuando se entera del asesinato, Delfina sale con un fusil en la mano a buscar al homicida de su hijo. Su frenesí la lleva a desatar una balacera tremenda en la cantina en donde muere Ramón y a raíz de la cual huye de la ciudad para evitar a las autoridades mientras María de Jesús lidiaba con la clausura del local. Posteriormente decide irse con mujeres del burdel a escondidas a una propiedad que tenían en San Francisco del Rincón, mientras aguardaban el regreso de Delfina. En aquel lugar espeluznante pasaron 6 meses. Allí, muchas de las mujeres del burdel murieron de inanición, otras a causa de enfermedades venéreas mal atendidas y otras tantas a causa de la locura o en el intento de escapar. El 12 de enero de 1964, finalmente, una de las víctimas logró escapar y denunciar a las hermanas. Las víctimas relataron, tras su liberación, que cuando llegaban al burdel, algunos ayudantes las violaban, las bañaban con cubetas de agua helada y las obligaban a trabajar con los clientes bajo amenaza de muerte. Los clientes, felices con la juventud de las niñas, ayudaron a que el negocio creciera. Tras el arresto, fue en los testimonios de las hermanas que salió a la luz la verdadera historia. Se descubrieron varias fosas clandestinas donde las Poquianchis enterraron a los muertos. Así llegaron a matar a más de 150 personas, convirtiéndose en las asesinas en serie más prolíficas registradas en México. Fueron condenadas a la pena máxima de 40 años de cárcel,
pero solo una logró morir en libertad. En 1949 muere María del Carmen abatida por el cáncer. En 1968 muere Delfina al caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. En 1984 muere María de Jesús a causa de cáncer hepático. María Luisa obtuvo su libertad eventualmente y murió en libertad.